Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a presentar cómo utilizar ley de cosenos y además te voy a explicar por qué no puedes utilizar ley de senos, que a veces suena como más fácil, pero no siempre es aplicable. En este ejercicio nos presentan los siguientes datos. Dice que el lado A mide 13 centímetros, el lado C 19 centímetros y el ángulo B 50 grados. Recuerda que tienes que acomodar siempre el lado y enfrente su ángulo. Es decir, si aquí tengo el lado A, enfrente tengo el ángulo A. Si tengo el lado C, enfrente está el ángulo C. Y este entonces sería mi lado C y enfrente tendría, perdón, B, y enfrente tendría al ángulo B. ¿Cómo sé que voy a utilizar ley de cosenos? Pues vamos a pensar que ahorita en esta tablita que tengo aquí voy a anotar los datos con los que estoy contando y resulta ser que tengo el lado A de 13 centímetros, aquí, el lado C de 19 centímetros y además tengo el ángulo B de 55 grados. Ángulo B. Eso quiere decir que no puedo utilizar ley de senos, porque para usar ley de senos necesitas el lado y su ángulo que esté enfrente. Una pareja, por ejemplo, lado C, ángulo C, cualquiera de estas parejas me hubiera servido, ¿sí? Y como nada más cuento con un ángulo, pues el otro no lo podría calcular por diferencia. Entonces, si tuviera dos, sí calculaba el tercero por diferencia, pero en este caso, pues no puedo utilizar ley de senos. Esa sería la razón. Vas a aprender un poquito con la práctica a identificar que cuando tengas dos lados, como es este ejemplo, lado A, lado C, y en medio el ángulo que se forma entre esos dos, cuando tienes esos tres datos así es cuando vas a poder utilizar ley de cosenos. Los dos lados y el ángulo que esté en medio de estos dos lados me indican que sí puedo usar ley de cosenos. Entonces, puedo calcular el lado que está enfrente de este ángulo B, ¿sí? Es decir, la que dice B cuadrada. Entonces, mi fórmula sería esta, la que voy a utilizar. B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2 por A por C, ya sin los cuadrados, por el coseno de B. Me queda nada más sustituir la A por 13, la C por 19, multiplicados 2 por 13 por 19 por el coseno de B, que sería el coseno de 55. ¿Okay? Aquí el coseno de 55 es positivo, pero con este menos en la fórmula tendrías que restar el resultado de 2 por 13 por 19 que te da 494 por el coseno de 55. Y entonces esta cantidad la sumas, restas 283 y entonces lo que obtienes es que b cuadrada es igual a 246.65 y b pues sería la raíz de 246.65 que te da 15.7 centímetros. Esa es la medida del lado B. ¿Okay? Entonces lo voy a ir anotando aquí para después checar la correspondencia de mis datos. ¿Ok? Pues resulta que ahora ya puedes continuar con ley de senos porque ya tienes lado y ángulo, en este caso, lado B que acabas de calcular y el ángulo B. Esta pareja me ayuda a calcular ya sea el ángulo C o el ángulo A. ¿Sí? Bien, voy a trabajar primero para calcular el ángulo A. Y recuerda que es como una reglita de 3. Observas nada más estos 4 datos. Si aquí está tu incógnita, los que vas a multiplicar son 13 por seno de 55 y divides entre 15.7. Y eso sería el seno de A. Algo así quedaría entonces. El seno de A es 13 por el seno de 55 entre 15.7. El seno de 55 es 0.8191 por 13
entre 15.7. Me da que seno de A es 0.6782. Pero recuerda que si vas a calcular ángulo, entonces aplicas la función shift seno, segunda función seno de lo que te haya dado la división, y entonces sí obtendrías el ángulo. Y yo estoy obteniendo que el ángulo A es de 42.7 grados. Muy bien, 42.7 grados es el ángulo A. Solamente me queda calcular el ángulo C. Puedo utilizar la diferencia de ángulos. ¿Por qué? Ya tengo dos ángulos y sé que el ángulo C es el que necesito para sumar 180 grados. Así lo podrías calcular. Y entonces obtienes 180 menos 42.7 menos 55 te da 82.3. Esa sería la medida del ángulo C. Prácticamente ahí podrías terminarlo. ¿Sí? Si quieres, algo que puedes hacer adicional y también como para comprobar es pues calcular el ángulo C. Ya lo viste que no es muy difícil. El ángulo C lo puedes utilizar, calcular, perdón, también con ley de senos, ¿sí? A lo mejor con estos datos de aquí, con ley de senos, ¿sí? Tendrías que multiplicar 19 por seno de 55 y dividirlo entre 15.7. No es nada complicado, es una reglita de 3 nada más. Entonces, para calcular el ángulo C es lo que decía, 19 por seno de 55 entre 15.7. Y eso te da 0.9913. Entonces el ángulo C sería shift seno de 0.9913 y me da 82.4. En realidad, pues hay una pequeña diferencia por los decimales que estamos trabajando, ¿sí? Pero llegamos al mismo resultado y eso me da tranquilidad de que mis cálculos están bien. Algo adicional que yo recomiendo que hagas y que no te quita mucho tiempo es ver la correspondencia que hay entre lados y ángulos. Y observo, de estos lados, el lado menor es el de 13, quiere decir que enfrente tengo el ángulo menor, lo cual es cierto. De estos tres ángulos, 42.7 es el menor. Y vuelvo a observar los lados. Aquí tengo el lado mayor de 19 y enfrente tendré el ángulo mayor. Observa que sí es el ángulo mayor. Y este será lado y ángulos intermedios. Eso quiere decir que estamos bien. Algo adicional es que lo puedes trazar. Puedes trazar a escala o en centímetros 19, ángulo de 55 y medir 13 centímetros, donde termine, y después compruebas que el ángulo C, el A y el lado B son los mismos que calculaste aquí. Espero que te sirva mucho.